casi todos los que hacemos murales tenemos una mínima relación con el graffiti, lo vemos siempre como un poquito de combativo contra la publicidad. Entonces, como pues yo también quiero poner mi imagen ahí. La valla es un juego sobre el lenguaje publicitario como agente cultural. La idea es tener en el mismo plano visual varios planos de representación que ofrezcan un pequeño juego, una pequeña reflexión entre el lenguaje y su contexto y su intención. La idea es buscar un juego entre el lenguaje publicitario y la función publicitaria. Quería juntar como varios planos de significado exclusivamente en el plano visual, por eso son piezas pequeñas que hacen algo grande, un poco casi como si juntaras un montón de mini vallas publicitarias. Los iconos representan un poco el lenguaje publicitario y cuando los ves de lejos juntas como mini vallas publicitarias y tienes una idea muy diferente, un poco una idea más amplia que tiene que ver con el concepto de DASA. El mundo de la tipografía para los diseñadores es muy importante porque engloba casi todo lo que tienes que saber de diseño en cada letra que haces. Hay un montón de lecciones de diseño, de cosas que tienes que saber, y para hacer buen lettering tienes que saber todo eso para cada letra. Por otro lado, el mundo del diseño corporativo, que es en lo que trabajo normalmente, por eso el lenguaje publicitario yo lo utilizo cada día, lo veo cada día y me resulta muy interesante. Y por otro, mi campo específico, que es la visualización de datos, un poco por el tema de acumulación. Porque tú tienes, también se ve en la valla, tú tienes un montón de objetos pequeños que cuando los ves juntos crean una cosa completamente diferente. Y tienen una huella o tienen un patrón, que en este caso crea letras, pero en otro caso crea datos o tal, o crea información, que es en lo que yo trabajo también diariamente.